esclerosis retinales son enfermedades, son condiciones genéticas. O sea, tienen una característica genética y que hacen revisiones y es dominante, recesivo, no sé qué, no hay qué, pero pues básicamente lo que quiero es contarles de qué se tratan y qué características típicas tienen. Si ustedes me quedan al menos reconociendo estas tres patologías que les voy a hablar, para mí es suficiente. Pero la más frecuente será la retinosis pigmentaria. Entonces, todas son hereditarias, ¿sí? Todas tienen un componente genético importante. Entre otras, los tratamientos que indican son específicamente genéticos. Entonces, trabajar sobre el genoma es complicado, porque en Colombia eso todavía no es muy evidente. El tratamiento genómico es muy difícil acá en este país. Se produce por degeneración y apoptosis de los fotorreceptores y entienden el nombre, retinosis pigmentaria. ¿Qué está fallando? El pigmento. Y acuérdense que el fotorreceptor depende del fotopigmento y del pigmento como tal. Tiende a ser bilateral, pero la agresividad depende del tipo de herencia y además de eso le depende si es sindrómica o no. Es decir, hay unas que vienen retinosis aislada, que es la menos agresiva, y hay una que viene retinosis asociada a un síndrome. Uno de los más conocidos es el síndrome de Usher. ¿Lo han escuchado? Pacientes que son sordos, que sufren de sordoceguera, es decir, son sordos y además ciegos porque quedan con retinosis. Esos son los más agresivos. Generalmente se forma la retinosis en toda la línea de hermanos, o sea, todos los hermanos padecerían la enfermedad y es la que genera, digamos, ceguera a más temprana edad. Miren que dependiendo de la herencia, la aparición, pero en promedio aparece en adolescencia, ¿sí? En términos generales aparece en adolescencia. La retinosis pigmentaria, la clásica, digamos que su inicio da en la retina periférica. Entonces, por esa razón, los síntomas son nictalopia. ¿Por qué nictalopia? Es una enfermedad. Eso es una enfermedad periférica. Por ser enfermedad periférica, pues afecta principalmente los bastones que son especializados en la visión nocturna. Por eso es que hay nictalopia. Entonces, el paciente que en el día se defiende, pero no sale después de las 5 de la tarde de la casa, porque ya la oscuridad le cambia su percepción visual. Reducción del campo de visión, pero es un campo visual concéntrico, es decir, se va cerrando de forma anular. Incluso quedan con visión tubular, muy similar al fenómeno que ocurre con el paciente con glaucoma. Disminución de la agudeza visual, ya en los estadios más avanzados, ya hay disminución de la agudeza visual central, fotofobia y fotopsias. La fotofobia se da más que todo porque, como es una condición genética, también afecta el cristalino. Entonces, una de las cosas que ustedes van a encontrar típicas en un paciente con retinosis es una opacidad cristalina, ¿sí? Y alteración en la percepción de los colores también tiene que ver con... ¿Será que ese muchacho está aquí en el corredor? Con hambre. Si ustedes se aprenden esta triada, va a ser más fácil para ustedes reconocer la enfermedad. Tiene una triada de signos: atenuación del calibre vascular, es decir, que los vasos se van a ver más delgados, mucho más frágiles, ¿sí? No porque el diabético, al contrario, el vaso tiende a ser dilatado, es una contracción más vascular, ¿sí? Pero es más por la tumefacción de los axones de las células, ¿sí? Espículas óseas, simplemente son acúmulos de pigmento que como su origen, gracias, como su origen es más que todo periférico, el acúmulo de pigmento también lo van a encontrar periférico. Ojo, no es ley que el paciente con retinosis pigmentaria tenga acúmulo de pigmento. A veces se ve como la retina es muy pálida. ¿Listo? Y papila pálida. Entonces, nuevamente, es que en la foto en mi computador se ve mucho mejor que acá. ¿Ya? Sí,
Entonces, las áreas de pigmento, ¿sí? Serían las famosas espículas óseas, pero miren que alrededor de esas áreas de pigmento hay unas zonas de palidez retinal, que esas zonas de palidez retinal son tumefacción de los axones, por eso es que ocultan los vasos y el calibre se ve más estrecho, ¿cierto? Entonces, si cumple la triada atenuación arteriolar, palidez de la papila y espículas óseas que muchas veces no se ven tan pigmentadas, el paciente probablemente tiene una retinosis pigmentaria, que es una distrofia retinal. ¿Listo? Miren que hay otros hallazgos, por ejemplo en la angiografía se pueden ver cambios maculares pigmentarios, pero eso ya es una enfermedad muy avanzada, y se pueden ver acúmulos en cristalino, que son simplemente depósitos que se forman en la cápsula. Aquí están las enfermedades sindrómicas o la asociación sindrómica, la retinosis. El síndrome de Usher es el más frecuente, que es el de Sondorf-Seguin. Entonces, por ejemplo, aquí en Pereira solo hay un caso de una familia completa: papá, mamá y los 2 hijos, ¿sí? Con síndrome de Usher. Uno dice, ¿cierto? Yo tengo sí, yo tengo esta condición y mi esposa también, yo ni de las tengo, o sea, pero pues culturalmente también lo primero que yo quiero hacer cuando tengo un novio, estoy enamorada y me voy a casar, estoy en un hijo, pues anteriormente. Hoy en día tener gato perro. Mejor. Entonces, muchachos, por experiencia les puedo contar que es muy complicado ser sordo y ser ciego, porque por ejemplo estos pacientes, el papá y la mamá ya murieron, quedaron los 2 hijos, viven solos, pero tienen una vecina que es la que les ayuda. La vecina aprendió ahí en Luz y Tejada lenguaje de señas, pero usted cómo hace lenguaje de señas con el paciente no ve. Entonces, usted es el que escucha, entonces yo empiezo a hacer la seña y usted empieza a tocar mi mano a mirar qué seña estoy haciendo. Es decir, cuando ellos 2 van a hablar, el hermano le coge la mano y ella le hace las señas y él entiende. Y cuando ella le va a hablar, lo toca y ella hace las señas y el hermano toca qué seña está haciendo. Es una locura. Pero también, o sea, fuera de todo lo negativo, hasta donde llega la comunicación. Pero maravilloso. O sea, a ellos la pueden pelear. Mejor dejar el pelo. Más rápido. Pero sí, o sea, es decir, ellos viven solos. Tienen que ir a una EPS, tienen que pedir consultas y una cantidad de cosas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo me mantienen? ¿Cómo lo hacen? Imagínese la necesidad, lo que genera, cómo el paciente tiene que responder a esa necesidad. Y la vecina muy bella, que conociendo pues su relación, su situación familiar, ella aprendió el lenguaje de señas y ya les habla. Entonces, a las citas y a las cosas en donde les tienen que dar información, porque lamentablemente, y culpa mía y de todos los que estamos en ese servicio, no sabemos lenguaje de señas. A mí me encantaría aprenderlo, por cuestiones de tiempo no lo he hecho, pero me encantaría porque eso me da un insumo para yo, por ejemplo, hacer una consulta de optometría sin poder hablar, pero poderlos contar. Entonces siempre me toca tener a la vecina que les hable y les cuenta lo que... Y eso no es difícil aprenderlo. No, pero pues es que eso lo hacen en Luz y Tejada después de las 6 de la tarde, creo. Entonces ya pues son condiciones muy severas. El síndrome de Usher y bueno, todas estas enfermedades sindrómicas que traen retinosis pigmentaria son las que más agresivas. Es decir, si un paciente tiene una retinosis pigmentaria aislada, que no es síndrome de Usher, lo que pasa es que pueden haber cambios muy lentos y el paciente puede conservar su visión central, digamos, hasta cierta edad, 40 años, 50 años, lo cual es muy bueno. Pero cuando tienen síndrome de Usher, más o menos a la edad de 25 años, ya están ciegos. Es decir, avanza mucho más agresiva la enfermedad, ¿sí? Para estos tratamientos no hay. Se describe en la literatura como tratamiento genético, que es correr el genoma, ponerle un virus, el virus genera una transformación genética y eso en teoría cambiaría, pero eso está en los libros, en los artículos. Eso aquí en Colombia, por lo menos en Colombia, no se ejecuta, en Latinoamérica no creo. De pronto en otros países más avanzados, pero quien lo hace tiene que tener el recurso.
¿sí? Y como todavía son experimentales, a pesar de que llevan muchos años haciendo este estudio, todavía están en fase experimental, entonces todavía no hay un tratamiento para esto. Aquí nosotros somos buenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos a través de la rehabilitación visual, por ejemplo, si es un paciente con nictalopia, visión nocturna alterada, los filtros amarillos les quedan muy bien, porque el filtro amarillo mejora y realza los contrastes, entonces mejora un poquitico en la visión nocturna, favorecen un poquito más con la luz amarilla. Los filtros rojizos también, ¿por qué? Porque el filtro rojo estimula más el área macular, ¿sí? Hay que ensayar y probar, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo el paciente tiene una reducción concéntrica, lo primero que se pierde es el campo visual. Es un paciente que para poder caminar tiene que mirar mucho el piso porque si no se tropieza. Entonces, en el caso de ellos, magnificar el campo visual es muy bueno. Es decir, si yo uso lentes negativos, minimizo todo, por tanto se amplía mucho más mi percepción del campo visual. Hay unas gafas que tienen como retrovisores. Hay unas gafas que tienen unos espejitos y el paciente con los espejitos, si mira de frente el espejito, puede tener un panorama mucho más amplio. Pues las que se utilizan como para leer los carros y los Sí, que son tienen como unos espejos, funcionan para ampliar un poquitico. Por ejemplo, el uso de prismas. Los prismas hacen que yo pueda aprovechar mi área foveal pero ampliar el campo visual. O pues en últimas el bastón, ¿sí? Cuando el paciente conserva algo de visión central no lo puedo declarar ciego, puede ser paciente con baja visión, pero el bastón le va a servir para poder circunscribir el área de exploración, entonces ellos pueden caminar, digamos, revisando su entorno, resaltos, relieves, daños, elevaciones o depresiones, ¿sí? Entonces en estos pacientes el bastón, importante, para ayudarles a desplazarse. ¿Cuál es el tema del bastón? Es algo emocional. El paciente relaciona el bastón con ser ciego. Entonces el paciente que tiene baja visión no quiere ser ciego. Entonces es algo emocional y la mayoría de pacientes a los que yo les digo hay que usar bastón, no usan bastón. ¿Sí? Les da pena. Y la otra es vulnerabilidad. El paciente que anda en la calle solo, si anda con bastón, es una presa fácil para el ladrón. Entonces él no quiere poner en evidencia que tiene una deficiencia visual, sino que al contrario quiere mostrarse muy independiente, de tal manera que no sea un objeto pues fácil de observar para los ladrones y los oportunistas. Ahí están. Hay unos telescopios, es decir, gafas, miren que tienen filtro amarillo porque están aprovechando y mejorando el contraste. Siempre el filtro amarillo mejora el contraste. Usted pone un filtro amarillo y todo lo ve como más teñido, ¿sí? Con telescopio, que es para mirar de lejos, pero también hay formas de calcular telescopios con lentes de contacto y eso a mí me impresiona y me descresta. Muchachos, ustedes se vuelven tan buenos, tan ópticos, pero tan conocedores de esta patología. Usted pone un lente de contacto de una fórmula muy alta. Eso existe, los laboratorios lo ven. Pone lente de contacto y unas gafas que están en un telescopio. Eso tiene unos cálculos, eso lo van a aprender en baja visión. Pero aprendanlo de verdad y ojalá se les quede, o sea, que les sirva para su práctica. Pongo un lente de contacto con una potencia altísima, ¿sí? Y encima pongo unas gafas, eso va a generar que la imagen se vea muy tubular, pero se va a magnificar el campo visual. Un telescopio les sirve muchísimo a estos pacientes. Están así en gafas también. O está el telescopio monocular, que es el que es regular, ¿sí? Todos estos obviamente generan unos límites porque el paciente pues no podría reaccionar con la misma velocidad que nosotros, pero es una ayuda importante. Con retinosis pigmentaria no hay nada más que decir. Lo que quisiera es que tuvieran presente que la triada: palidez de la papila, atenuación arteriolar y espículas óseas. Pero no esperen siempre que las espículas óseas sean puntos pigmentados. A veces son pálidos, ¿sí? Entonces su configuración es más periférica. La distrofia macular viteliforme de Best. ¿Se acuerdan que hace como 8 días, 15 días, no recuerdo, estábamos hablando de un huevo? Que parecía un huevo. Esta es la enfermedad, ¿sí? En esta enfermedad también es algo genético, ¿sí? Aquí hay una alteración de un gen que ayuda a metabolizar la lipofuscina. Entonces, cuando ese gen falla,
la lipofuscina, que es el resultado de la fototransducción, se acumula justo en el área macular. Y ahí es donde aparece esta lesión, ¿sí? Inicia como un fondo de ojo normal, ¿sí? Algunos cambios a nivel del área macular, el brillo foveal puede atenuarse un poquito, y de la única forma que uno declara la aparición de esta enfermedad es haciendo electrofisiología, electroculograma, ¿sí? El electroculograma, cuando hablamos al principio de exámenes especiales, yo les dije, es muy difícil, esto ustedes lo van a ver en una clase que se llama exámenes especiales, que hace parte de las clínicas, y ahí van a aprender a interpretar un poquitico la electrofisiología. Porfa, ténganlo ahí presente para que lo pidan al profe. Electrofisiología ocular, electroretinograma, electroculograma y potenciales visuales evocados. ¿Sí? En esta condición, ¿por qué se genera el electroculograma? El electroculograma mide el epitelio pigmentario retiniano, la respuesta eléctrica que genera el epitelio pigmentario retiniano. Si estamos hablando de que es una enfermedad en la que falla la reacción y la producción de las enzimas que descomponen la lipofuscina, ¿dónde se descompone la lipofuscina? En el cerebro. Entonces, si yo quiero conocer si hay una falla del EPR, el electroculograma es el examen de electrofisiología que sirve para estudiar la respuesta eléctrica del EPR. ¿Listo? No les puedo dar más porque de verdad que no tengo, el tiempo no nos da, pero es muy valioso que ustedes vean estos exámenes. Listo. Miren la etapa viteliforme. O sea, puede iniciar con algunos cambios donde se pierde solamente el brillo foveal. El paciente puede no referir mucho porque la agudeza visual incluso puede estar normal. Y hay muchas fluorescencias en la... No, está normal. ¿Y esos vasitos deben que entrar a la mano? Sí, siempre. Ustedes han visto vasos muy cercanos al área macular, pero no son patrularios. O sea, es un fondo de ojo que en apariencia está normal, que la agudeza visual puede estar normal. Sí, es decir, que en esta etapa es bien difícil determinar que existe la enfermedad. Listo, pero ya está la enfermedad viteliforme, ¿sí? Donde aparece una lesión amarillenta que es simplemente depósitos de lipofuscina. Y miren, la agudeza visual todavía se puede conservar. ¿Por qué? Porque esos depósitos de lipofuscina están por debajo del EPR, o sea que todavía el EPR se encuentra herido a los fotorreceptores y todavía puede estar funcional la retina. Por eso la agudeza visual es buena. La edad en la que se presenta es también como etapa de infancia y adolescencia, muy parecido a la retinosis pigmentaria, y puedo decirles que casi todas las enfermedades hereditarias tienen esa aparición, excepto la maurosis congénita de Leber. ¿Sí? Miren cómo se ve en la tomografía. O sea, la retina se ve bien, la retina neurosensorial, el EPR se ve elevado y solamente es un acúmulo de lipofuscina allí. ¿Sí? Esa es la forma de yema de huevo. Esta está la etapa de pseudohipopio, que por gravedad la lipofuscina se decanta, ¿sí? La agudeza visual puede seguir siendo buena, pero usted alcanza a apreciar en el fondo de huevo ese cambio, pero el paciente puede tener una agudeza visual conservada y pues toca esperar, eso no tiene tratamiento, toca esperar. Aquí es como la suerte que puede ocurrir, ¿sí? Que el paciente quede ya en la etapa vitelirruptiva, que es donde ya aparece el huevo revuelto, es decir, que ese depósito de lipofuscina se mezcle, se descomponga y digamos que de alguna manera se drene, ¿sí? La agudeza visual todavía puede ser buena, pero pues ya hay evidentes cambios de la enfermedad de Best. Miren que estas son las lesiones, pero realmente toda esta área está dematosa, o sea, ahí hay líquido todavía allí en esa zona. Y ya pueden aparecer dos situaciones, o una etapa atrófica, es decir, se generó la cicatriz, desaparece la lipofuscina, y ahí es donde aparece una disminución de la agudeza visual, que es lo más ilógico de todo. O sea, donde está en esa fase inflamatoria, en esa fase pues activa, donde se ve la yema de huevo, no hay cambio visual, pero una vez, una vez se absorbe toda la lipofuscina, queda atrófica la zona y ahí sí hay disminución importante de la agudeza visual. Y ojo, esta acumulación de la lipofuscina ocurrió a nivel del EPR, entonces puede ocurrir una complicación, una membrana neovascular coroidea. ¿Por qué? Porque el PR ya no está funcionando como barrera hematoretina, ¿sí? Nunca he visto una.
Solamente vi alguna vez un señor en etapa adulta que estaba en esta fase, y esa tomografía es del señor. O sea, este paciente es el único que yo he visto que tiene esta condición y no había nada que hacer, simplemente lo documentamos y esperar a que pasara esta fase. A esta fase en donde queda una lesión atrófica, una agudeza visual algo comprometida, por fortuna solamente le dieron un ojo, que después fue un beneficio para él. Nunca he visto más. La cicatrización ahí es porque se está muy delgada. Se quedan como áreas, como placas blanquecinas así. Esto ya se va, el edema se desvanece y quedan como algunos pigmentos así. Que si el paciente no queda no queda con descrito el antecedente de la enfermedad, cuando uno lo vea más adelante podría confundirlo con una degeneración macular. Listo. Bueno, los exámenes diagnósticos, la angiografía, donde se va a ver pues la liberación de líquido de la lipofuscina y en las zonas del edema, electrooculograma, que es el que evalúa también, no olviden, el epitelio pigmentario. Ya sabemos que el electrooculograma es clave acá porque evalúa la respuesta del epitelio pigmentario. Los mapas del electrooculograma son así, hacen un estímulo en oscuridad y en luz y se miden la diferencia entre el mínimo punto en la oscuridad y el máximo punto luminoso y se saca un dato que se llama coeficiente de Arden, que los valores normales son entre 1.9 y 2.8 y pues en estos casos los valores están inferiores a 1.7, lo que implica que el índice de Arden está disminuido, hay alteración del epitelio pigmentario retinal. La fotografía, que es simplemente para documentarlo, y la tomografía, que es para evidenciar dónde está el acúmulo de lipofuscina, pero ya por defecto se sabe dónde está, se sabe que está en el EPR, listo. No les quiero hablar de esto porque es que este es el electroretinograma. Lo han escuchado, ¿no? Es que el electroretinograma es muy fácil y no a la vez, porque el electroretinograma lo que hace es medir la respuesta eléctrica de la retina, ¿cierto? Y ustedes ya la conocen, ¿o no? No. Y cuando hay fototransducción, ¿cómo es la respuesta eléctrica de la retina? ¿Cuántos voltios alcanza la retina cuando hay fototransducción? Menos 70 milivoltios. ¿Y cuando está en condición de reposo? Menos 40 milivoltios. Entonces, un electroretinograma en condición de reposo inicia a menos 40 milivoltios y cuando se pone un estímulo luminoso llega a menos 70 milivoltios y esta curva que hay de aquí hacia arriba corresponde a la despolarización de las ganglionares a macrinas y bipolares. ¿Sí? Eso es. Entonces es en reposo, estímulo luminoso y respuesta de despolarización del resto de las células que siguen igual. Eso es un electroretinograma. Entonces, si el paciente tiene una alteración en retina, no alcanza los 70. O si ya hay daño retinal complejo, o sea que realmente, a grosso modo, no es tan difícil de comprender. Si ustedes recuerdan la fototransducción, tiene que ver con eso. Y entonces, por ejemplo, hay un electroretinograma que es de muchos puntos, ¿sí? O sea, multimodal. Es decir, que en cada zonita de la retina muestra cómo está la respuesta eléctrica, ¿sí? Entonces, es que esto es largo, pero por ejemplo el electroretinograma usted puede decir, ay hombre, si es una retinosis pigmentaria que sé que afecta principalmente a los bastones, yo voy a mandar a que hagan el electroretinograma en condiciones escotómicas. ¿Por qué? Pues voy a mirar si los bastones responden a un estímulo de oscuridad, ¿sí? Pero se puede hacer el electroretinograma fotópico, es decir, con luz. O se puede hacer incluso con colores. Entonces se ponen unas lámparas rojas, azules, verdes, y dependiendo de eso se está midiendo la respuesta particular de un color. ¿Sí? Sí, con dificultad, pero sí los da, sí existen, en la unidad oftalmológica los hacen. Pero lo clave no es mandarlo a hacer y conseguir quien lo haga, lo clave es que usted lo mande a hacer bien.
Porque, por ejemplo, pasa mucho en la unidad. Sale el auxiliar, es que me dijeron que un electroretinograma, pero yo no sé cómo lo quieren. Tienen que decirte qué. Entonces, usted para poder definir cómo manda el electroretinograma, tiene que saber qué quiere estudiar. Es que estoy sospechando de una retinosis pigmentaria porque veo atenuación arteriolar, algunas espículas en periferia, quiero saber si es eso. Ok, vamos a mandarse un electroculograma porque sé que es el gol estándar, porque allí lo que falla es el EPR. Pero también quiero conocer retina porque también como consecuencia de la falla del EPR hubo falla en los fotorreceptores. Voy a mandar los dos, electroculograma y electroretinograma. Pero el electroretinograma quiero que lo hagan solamente en condiciones fotópicas o quiero que lo hagan en condiciones escotópicas, ¿sí? Entonces, quien lo indica es porque ya sabe de qué se trata, o sea, no manda eso a la loca. Si usted va a mandar cosas a la loca, no remita más bien, ¿cierto? Esa es la complejidad de la electrofisiología, que más que entenderlo, interpretarlo es cómo lo indica usted, porque hay muchas maneras, ¿sí? Listo. Y este último, con eso ya los dejo descansar, chicos, es la atrofia girata. A mí esta enfermedad me parece muy compleja también, como todas las distrofias retinales, pero la atrofia girata tiene un problema, y es que hay problemas en el metabolismo de la arginina. Y uno dice, ¿qué es eso? Es lo que comemos todos los santos días, arginina. Eso está en nuestra alimentación, ¿sí? ¿Qué va a ocasionar? Unas placas, miren las placas blancas que se dan en la periferia, que con su severidad lo que hacen es confluir. Claro que sí. Listo. Confluyen esas placas de atrofia, ¿sí? Y al confluir pues van comprometiendo la visión periférica, pero luego llegan a un punto en el que ya, miren, están en la periferia hasta que llegan al centro. Pero miren que son placas blanquecinas. Parecen a las atrofias retinocoroideas de la miopía, ¿sí? Solo que las atrofias retinocoroideas no están tan organizadas. En cambio, en este paciente sí se organizan y siempre vienen en periferia y van hacia el centro. Mientras que las placas de atrofia retinocoroideas de la miopía, la mayoría de las veces aparecen alrededor de la papila, porque es en el punto donde no está el EPR, o sea, donde finaliza el EPR. Miren que entonces es una diseminación periférica, ya se van uniendo hasta que finalmente comprometen la visión periférica completa. Síntomas muy parecidos a la retinosis pigmentaria. Entonces ahí pues si el paciente le llega con los síntomas, ya usted ¿qué hace? A través de la exploración del fondo de ojo determina si es una descarga o si es una retinosis pigmentaria. Nictelopia, miopía acentuada. ¿Por qué es miope? Porque eso genera también de alguna manera una longitud axial mayor por las atrofias retinocoroideas. Astigmatismos, pérdidas de campo periférico, pérdida de la agudeza visual, cataratas subcapsulares, tienen que ver por metabolismo, y a los 40, 60 años ya el paciente es ciego. Mire el tratamiento: no tomar cosas o no consumir elementos que tengan arginina, almendras, avellanas, semillas de calabaza, hasta ahí vamos bien. ¿Quiénes de ustedes comen eso? Pero si comemos lentejas, chocolates, pasas, huevos, productos lácteos, o sea, ni queso, ni leche, ni nada de esas cosas. Mariscos y carne roja. Puro pollito, pollito si acaso poquito y lechuga. ¿La carne de cerdo no está declarada carne roja? ¿No es carne roja? Pues usted la ve blanca, pero está dentro del grupo de las carnes rojas. Beatriz es nutricionista. Ahí está, vea, créanle. Claro, sí. O sea, Beatriz, ¿qué dieta le plantea usted a este paciente? Porque es literal, o sea, no hay tratamiento. Lo que sí pasa es que él puede detener la enfermedad si no consume nada que sea arginina, porque esas placas que ustedes están viendo son depósitos de arginina, ¿sí?
recomendamos a este paciente? Bendito los pacientes remitidos para el nutricionista. Como los de A ver, Pescadito no, pescado, puede, no, marisco, nada de, no. nada de... Pero bueno, eso es marisco. Pero pez de río. Y el marisco no es lo mismo que pescado. Pez de río. No sé, el marisco tiene otros Entonces pescadito, pollo Mojarrita. y verduras. Pero no todas las verduras que son las que tienen semilla o no tienen semilla, ¿no? las verduras de la vuelta. Ah, pero le diste ¿Y qué es eso? Se conectó a alguien. Ah, pues ya vamos a terminar igual. que estudia. Listo, y esta es la última, ya casi voy a terminar. Devuelvo. La amaurosis congénita de Leber. Esta es la única enfermedad que ya inicia más temprano, es decir, las anteriores inician más o menos en la edad de adolescencia, ¿sí? Y entre los 40 y 50 años el paciente ya puede estar ciego, o en la retinosis pigmentaria, si está sindrómica, puede adelantarse un poquitico más la ceguera, ¿cierto? En esta es que el niño nace con ceguera, ¿cierto? Entonces, un porcentaje de ese es, ya le he rechazado. Este es un porcentaje de los pacientes que nacen con amaurosis congénita de Leber, el 18% pueden ser cegueros, o sea, ciegos desde nacimiento. ¿Listo? Signos típicos. Ustedes no sé si han visto pacientes ciegos que los ojos se ven como más hundidos. Muchos de esos pacientes son con la enfermedad de Leber, con amaurosis congénita de Leber. ¿Y por qué son tan hundidos los ojitos? Porque ellos desde que nacen se frotan los ojos muy fuerte a lo que se denomina signo de Franceschetti, ¿sí? Que se van a cambiar la conformación orbitaria, ¿sí? Obviamente el frote ocular tan marcado es el que genera como consecuencia globos hundidos, queratocono y catarata, ¿sí? Porque el frote es muy marcado. ¿Y por qué lo hacen? Porque el frote genera cierta estimulación de fototransducción, es decir, al hundir el ojo muy fuerte, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando se rascan ven como destellos. Eso es lo que le genera a ellos un estímulo y por eso lo hacen con mucha frecuencia. El frote ocular muy agresivo. Miren esto, le meten el dedito bien allá para poder generar estímulos. Pero pues es una respuesta muy, ¿cómo se dice? Cuando usted lo hace sin pensarlo, es inconsciente de lo que está generando, ¿cierto? El globo ocular puede nacer normal, pero con el paso del tiempo va a empezar a aparecer atenuación de los vasos, palidez del nervio óptico, edema de papila, algunos punteados amarillentos difusos y algunas espículas parecidas a la retinosis pigmentaria. Diferencias: la retinosis pigmentaria aparece en la adolescencia, la amaurosis congénita de Leber aparece en la infancia. Entonces hay antecedentes, ¿sí? El paciente con amaurosis congénita de Leber es ciego desde nacimiento. El paciente con retinosis pigmentaria tiene un tiempo en el que tiene visión y solamente se altera su visión periférica. Entonces ahí habrían diferencias. Y en la retinosis pigmentaria no hay cambio en la estructura ocular, es decir, el ojo se ve normal porque el paciente nunca llegó al signo de Franceschetti, ¿sí? Listo. Y ya pues estos son algunos cambios también asociados. Esto es un coloboma de retino, ¿no? Falta de retina. ¿Y qué están viendo ustedes? Los vasos con los dedos. Toxoplasma. Parece un toxoplasma. Toxoplasma. Pero ahí es lo que se visualiza en los vasos por debajo. Sí. O sea, sí, la característica es muy parecida al toxoplasma porque incluso pues uno ve el pigmento y todo lo demás. Pero pues habría que revisar todo el antecedente del paciente para declararlo si es toxoplasma o si es una maculopatía o un coloboma asociado a una enfermedad de Leber. Y hay otra maculopatía que la van a escuchar mucho en la literatura y es el ojo de buey. Parece un ojo, ¿sí? El punto en el centro muy pigmentado y en la periferia, al lado del área macular, se ve muy pálido. ¿Listo? Ahí está. Son muy puntuales porque de verdad la que más quiero que tengan en su cabeza es retinosis pigmentaria, ¿sí? Esto lo voy a subir al aula porque es muy cortico, solamente como para que vean los signos y todo eso.